Isaías en el capítulo número 29. Dice en el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Y esta es un pasaje donde el Señor lo que evidencia es la ceguera de un pueblo. Si usted lee en el verso 9, dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Y cuando el Señor permite esta situación en una vida de ceguera, de somnolencia, y toda visión es como visión de un libro sellado, uno dice: Señor, pero eso es demasiado fuerte. Porque si una persona que por naturaleza es ciega en el sentido espiritual, que no tiene ningún tipo de entendimiento de las cosas espirituales, y el Señor permite sobre ella más sueño, más ceguera, que las visiones del Señor estén completamente selladas, uno dice: pero es algo muy fuerte, muy fuerte. Pero el Señor da la explicación por qué. Dice: porque este pueblo de labios se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando las personas se dedican solo a escuchar las palabras de un hombre y no la palabra de Dios, esa actitud hace que sobre esa persona venga esa ceguera, venga ese espíritu de sueño, y el Señor cierre los ojos. O sea, llega una ceguera espiritual y las personas no pueden percibir realmente lo que está pasando. Y por eso el domingo hablamos de Juan 6:63,
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque si cuando yo escucho la palabra del Señor, sencillamente catalogo el mensaje y lo califico, bueno, este fue un mensaje bueno, este no me gustó, este me pareció muy fuerte, este no tiene nada que ver conmigo, y yo tomo como que si sencillamente fuera un hombre el que estuviera hablando y no las palabras del Señor, entonces trae el Señor, permite una situación muy fuerte sobre ese pueblo. Sus ojos se quedan cegados y viene una somnolencia espiritual sobre esa persona, y sencillamente las palabras no hallan cabida, porque es un pueblo que se acerca de labios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y este es uno de los motivos más grandes por las que una persona puede endurecerse frente al Señor, porque oye la palabra de Dios, oye el consejo de Dios, y al sencillamente mirar con desprecio sus palabras, con frialdad, con indiferencia, al no atender el consejo de Dios, se acerca a Dios de labios y con su boca honra al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Tiene que ver esto con lo que hemos estado estudiando, con el hecho de que las personas sencillamente se acercan a Dios, pero en el bien del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Es una relación sencillamente donde cada persona, de acuerdo a su pobre y misérrimo criterio, evalúa qué cosas de la palabra de Dios las va a creer y las va a poner por obra, y qué cosas no, qué cosas va a creer y va a honrar y va a respetar, y qué cosas no. Pero es que el Señor, cuando habla, no está hablando cualquier ser humano, no está hablando cualquier teólogo o cualquier maestro de la Biblia, está hablando el Dios omnipotente. Es decir, que cada palabra que el Señor nos habla, cada palabra que Él ha dejado contenida en su palabra, en la Biblia, y Él nos la revela a nosotros, esa palabra debe hallar cabida en nosotros. Pero si nosotros oímos y no entendemos la palabra del Señor, nos acontece lo de la explicación que el Señor da de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, que cuando alguien oye y no entiende la palabra de Dios, sencillamente, inmediatamente el enemigo viene y la roba. Y esa palabra, la palabra que fue sembrada es robada, es claramente allí en Mateo 13. Dice que lo que se sembró en su corazón, cuando alguien oye y no entiende, inmediatamente el maligno viene y la roba. Es decir, que hay personas que aunque están ahí sentadas escuchando un mensaje, al oír y no entender el mensaje, inmediatamente robado, inmediatamente el enemigo toma ese mensaje. Pero no significa que no hayamos tenido un entendimiento intelectual de esa palabra. No, porque es que se entiende es con el corazón. Se entiende es diciendo: Padre, tú estás hablando estas palabras, tú me estás trayendo un consejo, Señor, de tu palabra. Ahora dame la gracia a mí de entender que esto viene de tu boca y que eres tú, Señor, el que quieres ver el fruto de esta palabra dentro de mi corazón. Pero si yo sencillamente tomo la palabra como que es un predicador, como que es un hombre el que está hablando, y no el Señor hablándome a mi corazón, y no el Señor usando una vasija, un instrumento cualquiera él sea, para hablarme su palabra, y yo menosprecio esa palabra, inmediatamente
el enemigo toma esa palabra y la roba. Se queda sin fruto lo que el Señor quería sembrar. Porque la semilla tiene el poder dentro de sí misma, tiene la vida. La palabra es una semilla que se planta. Y la palabra dentro de sí misma tiene el poder para hacer que esas palabras se cumplan. Es una semilla. Cuando usted ve semillas, usted las ve secas, aparentemente. Y para usted una semilla no significa mucho. En una oportunidad que estuvimos viendo un cultivo de tomate, las semillitas de tomate son sumamente pequeñas. Y entonces hacían unas, no sé cómo se llama eso, unos lugarcitos donde las plantaban, unos germinadores, gracias. Y era una cosita sumamente pequeña, y la ponían ahí una por una, por una, por una. Y el sembrador era alguien tan delicado que tenía que hacer una por una, por una, por una, en un germinadorcito, en unas coquitas pequeñísimas. Usted tomaba esa semilla en la mano y usted no le veía mayor cosa. Usted no decía, esto va a ser algo tremendo, ¿no? Era una pequeña pepita, insignificante. Pero esa semilla tenía la vida necesaria para que surgiera una matica. Y esas maticas de tomate surgen en 2 tallitos. Entonces ellos cortan y dejan solo los 2 principales. Y una sola semillita de esas, que pesa, no sé si alcanzará a pesar gramos, es tan pequeña, puede producir entre 5 y 6 kilos de tomate. Esa sola cosita. Y yo me quedaba fascinado viendo eso, y después iba y era una pequeña plantulita así, pero con muchas raíces. Luego la sacaban de esa partecita, como, hagan de cuenta, como si fuera una cosa de donde uno pone helados, de esos helados que hacen en casa, cositas así, más pequeñas. Entonces sacaban una pequeñita cosa así y estaba llena de raíces, y esa plantulita la llevaban a la tierra. Y ahí empezaban a cuidar. Y en solo 3 meses habían 5 o 6 kilos de tomate. Una semilla tan pequeña tenía la vida y el poder para hacer eso. Miremos en Mateo capítulo 13, sin perder ese Isaías 29. Mateo 13, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Mire ahí el versículo 36 de ese mismo Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo el Señor, la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo donde se siembra es el mundo, y la buena semilla que va brotando son los hijos de Dios. Y ahí entonces dice el verso 19: cuando alguno oye la palabra del reino
y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Porque recuerden la parábola, el sembrador salió a sembrar. Estaba sembrando por aspersión, esos sembradores que tiran la semilla. Entonces dice que mientras sembraba parte cayó, parte de la semilla, mire el verso 4, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, esa semilla que está siendo plantada, pequeña, tiene el poder, tiene toda la vida contenida en ella para manifestar esa vida. Si cuando usted está oyendo la palabra de Dios, usted no está abriendo su corazón a lo que Dios le habla, cuando usted está escuchando un mensaje como este, o cuando está usted en su meditación solo de la Biblia, y usted no abre su corazón, sencillamente Dios le habla, pero usted no está entendiendo, no le está prestando atención a las palabras del Señor. Y al no prestarle atención, usted oye pero no entiende, e inmediatamente el enemigo toma la semilla y se la roba. Porque esa es la explicación que el Señor da. Cuando viene, verso 19 otra vez, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, oír la palabra y pensar que es un hombre el que me habla, es un hombre el que está diciendo las cosas y no el Señor el que me está hablando, hace que yo escuche, oiga la palabra y no la entienda. Inmediatamente esa palabra está siendo robada. Esa palabra está siendo puesta en su corazón. Pero si usted la recibe como si fuera de hombre, inmediatamente robada. ¿Usted qué es lo que necesita evaluar? Si usted es una persona que está caminando con el Señor, usted debe discernir al Señor si esa persona que le habla está llena de la presencia del Señor, o está hablando por el Espíritu de Dios, o sencillamente está hablando un mensaje común y corriente. Pero si usted discierne que esa persona habla por el Espíritu de Dios, entonces usted debe entender que no es un hombre el que le habla, sino es el Señor el que está trayendo un mensaje para todos. Porque Él puede usar una persona, usó un burro para hablarle a un profeta, ahora no va a usar un pecador para hablar a otro pecador. Entonces usted debe discernir esta palabra y usted debe decir, bueno, Señor, tú me estás hablando. Y si tú me estás hablando, tú me estás diciendo cosas que en mi vida están pasando. Y tú lo que me estás diciendo es que me ponga a cuenta contigo, que ordene mi caminar contigo. Tú me estás diciendo que me conoces, que hay cosas que no son gratas para ti. Tú me estás diciendo que conoces lo íntimo de mi ser, y por eso estás diciéndome que me arrepienta y que me ponga en orden contigo, que me ponga de acuerdo con tu palabra. Que el Señor escuche de nuestro corazón, sí, Padre, es cierto eso. Mi vida está así, mi vida se está conduciendo de esta manera. Y entonces cuando yo estoy a cuenta con Dios, me pongo en orden delante del Señor. Su palabra me limpia, me lava, me purifica, me transforma. Pero si yo solamente escucho la palabra y me acerco a Dios de labios y lo honro de labios, el temor es un temor de hombres. Como muchas gentes que yo me he encontrado ahí, de los que asisten acá. De repente voy a algún lugar y
y por casualidad me encuentro con alguien. De pronto una persona ha tenido un cigarrillo en su mano y piensan inmediatamente en soltar el cigarrillo. Y se les ve la vergüenza en ese momento. Y cuando yo veo eso, yo digo, es doloroso, Señor, que esta persona tenga un temor de un hombre. Porque si tuviera temor a tu nombre, Señor, esta persona no estuviera haciendo eso. Le da vergüenza de un pecador igual que a él, igual que él. Pero no tiene vergüenza de ti, Señor. No tiene ningún temor de ti, bendito Dios del cielo. Porque si tuviera temor de ti, esto no estaría aconteciendo. Y de esos lugares yo salgo con esta palabra que me retumba dentro del corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Y salgo yo con el dolor en el corazón de saber que aunque esa persona le da vergüenza de mí, no siente temor de Dios. Su temor es de hombres. ¿De qué pensará esta persona? ¿Qué irá a decir de mí? ¿Qué sentirá de mí? Y yo digo, tú no estás buscando eso, porque yo escasamente pasé por este lugar y me encontré con esa persona. Pero tú estás 24 horas al día con esta persona. ¿Por qué ella no percibe tu presencia? ¿Por qué no siente tu presencia? Porque si sintiera tu presencia, soltaría el cigarrillo cada vez que percibiera al Señor. Ir a algún lugar y ver gente en un programa de televisión cualquiera, no sé, y ver el afán de esa persona, apague el televisor. Y yo digo, Señor, esto no es bien. Esta persona tiene un temor de un hombre y eso no me honra a mí. Eso es una deshonra para ti, Señor Dios de los cielos. Es una deshonra para ti, Señor. Esa persona no sabe lo que está haciendo. Ella no me honra haciendo eso. Ella lo que hace es deshonrarte. Y yo soy testigo, es de una deshonra directa a tu nombre, Señor. ¿Por qué vino eso para esa persona? Porque oyó la palabra y no la entendió. Pero no la entendió porque sea bruto, sino porque su corazón tiene otros dueños, porque su corazón tiene otros amores, porque Dios no es el amor de esa vida. No porque no se habla de entender aquí en la mente. Ahí lo dice en el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es con el corazón que se entiende, con el corazón, con el centro mismo de nuestro ser, el corazón del ser humano, el corazón del alma, no el corazón físico, sino el corazón del alma, de nuestro ser interior. Ahí está el centro de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Ahí están los pensamientos. Ahí está todo lo que una persona es en verdad. Ese corazón no le pertenece a Dios y por eso puede temer a un hombre, pero no temerle a Dios. Cuando alguien trabaja en un lugar y mientras está el jefe, es una persona eficiente, respetuosa, una persona diligente en su trabajo, pero cuando el jefe no está, entonces la persona vuelve todo una fiesta. ¿Qué es símbolo eso? De que esa persona tiene un temor de hombres, no teme a Dios, no tiene respeto a Dios. Cuando un niño se comporta de una manera, cuando papá está en casa, cuando mamá está en casa, o cuando el profesor está en el salón de clase, y fuera de papá, fuera de mamá, fuera del profesor, ese niño es un relajo. Ahí hay una persona que está siendo levantada en un temor de hombres. No teme a Dios.
No sabe quién es Dios. Porque si supiera quién es Dios, ese niño sería como es con sus padres siempre. Sería como es con su profesor al frente siempre. Porque Dios es más grande que un papá. Dios es más grande que una mamá. Dios es más grande que un profesor. Si ese niño tiene temor por un papá, mi pregunta es, ¿por qué no teme a Dios? Si su papá en comparación con Dios, la Biblia dice que es menos que nada. Eso es el hombre, menos que nada. ¿Por qué nos comportamos de una manera frente a unas personas y por qué de otra frente a otras? Porque hay un temor solo de hombres. Hay un temor solo de hombres. Su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Cosas que ha escuchado de la boca de un hombre. Y cuando usted escucha algo de la boca de un hombre, es nada. Tiene el mismo poder en su vida como saber que el río Magdalena nace en el macizo colombiano. ¿Qué poder? ¿De qué le sirve a usted saber que el río Magdalena nace en el macizo colombiano? ¿En qué lo transforma? ¿En qué lo beneficia? ¿En qué cambia su personalidad, su vida, su manera de ser o de actuar? Saber una cosa de esas. En nada. Le va a servir. Si presenta un examen de cultura general en el ICFES, le va a servir. Pero para su vida no le sirve de nada. Por eso cuando el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, lo que nos está diciendo es, mi palabra es más poderosa que una pequeña semilla que tiene toda la vida, todo el ADN necesario para que salga una gran planta, un gran árbol, como la semilla de mostaza. Muy pequeña, pero sale un gran árbol de ella. Una sola semillita tiene el poder de hacer árboles de gigantesca envergadura. Una sola semilla. Si en lo natural una semilla tiene ese poder, imaginan cuánto es el poder de la palabra de Dios que tú oyes de su misma boca. Cuánto es el poder de la palabra de Dios que nos habla el corazón. Pero si seguimos siendo un pueblo que honra al Señor de labios con un corazón lejos de Él, el temor que tengamos de Dios solamente es un temor de hombres, de mandamientos de hombres. Aquí no hablamos desde este lugar. Usted no ha hablado, no ha escuchado cosas encubiertas. Hemos hablado con la mayor claridad que Dios nos ha dado la gracia de hacerlo. Y sin embargo, ¿por qué mucha gente, todo lo que oye aquí, es como si se hubiese dedicado, como Salomón, a hacer totalmente lo contrario a lo que oye? Porque sencillamente esas personas piensan que es un hombre y no el Señor. Creen que es un hombre y no la palabra de Dios. Y eso lo hacen para su propia desgracia. ¿Por qué vemos jovencitas tan llenas de maldad en este lugar? Y aunque uno se acerca y les habla, casi que les implora, no son mis hijas, pero yo siento dolor de ver sus comportamientos. Y viene una palabra, oye, mira lo que estás haciendo, ten cuidado, estás tomando un camino de desgracia y de maldición. Por favor, atiende al Señor. Y esa persona te mira con indiferencia, como yo sé, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y con esa actitud salen de hablar con uno. ¿Por qué? Porque ellas piensan que es un hombre el que les está hablando.
Si fuera un hombre, ¿a mí qué me importa meterme en la vida de otra persona? Si fuera un hombre, ¿qué me importa a mí si esta hace o no hace? ¿Por qué esa persona no se detiene a pensar un momento y a decir: será el Señor el que me está hablando y rogando que yo me vuelva a Él? Pero no. A niñas que yo con lágrimas en los ojos les he rogado, y ha sido el Señor a través de mi vida: por favor, no te metas en esa relación en la que estás caminando. No lo hagas, por favor. Oyeron a un hombre de pronto sentimental y pensaron que no, que bueno, como nosotros usualmente vemos a este tipo llorar, entonces aquí también está llorando, porque nos acostumbramos a sus lágrimas. Y cuando esa niña ignora esas palabras, ver las consecuencias de eso. A una niña le rogué aquí tanto. Le dije: mira lo que estás haciendo, por favor, vuelve. Te va a pasar esto y esto y esto, por favor. Nunca tuvo oído a esas palabras. Ahora anda con su hijo, un padre que es una desgracia. Y no solamente es una desgracia para su hijo, sino para ella, porque no quiere saber nada de ella ahora. ¿Cuántas veces le rogué a ella? No quiso ir. Pero cuando yo veo eso, yo digo: ese es mi corazón, Señor. ¿Cuántas veces tú me has rogado a mí y yo no te he querido ir? Me arrepiento de eso. Porque es que este camino es un camino de santidad, es un camino de Dios. Esto no se trata de un predicador, de un pastor. Esto no se trata de un hombre. Se trata del corazón de Dios. Pero si seguimos oyendo a un hombre y los mensajes de hombres, y vemos la Biblia como un libro escrito por hombres, nuestro corazón se va a endurecer y va a caer ese sueño y esa ceguera y ese juicio de Isaías 29, porque eso es un juicio. Eso que acabamos de leer en esos versículos del capítulo 29 de Isaías es un juicio, un gran juicio, un doloroso y terrible y espantoso juicio. Lo mismo que estas palabras de Mateo capítulo 13, del versículo 13 al 15, que también es una profecía de Isaías en el capítulo 6. Cuando yo oigo y no presto atención a las palabras del Señor, cuando las ignoro, yo estoy haciendo un voto, un pacto con la muerte. Así como dice el profeta Jeremías, nosotros tenemos un voto con la muerte. Seguiremos caminando tras la dureza de nuestro engañoso y perverso corazón. Cada palabra es un ruego de Dios: vuélvete a mí. No sigas confiando en lo que hasta ahora tú has confiado. No sigas creyendo que la manera en que tú te conduces es una manera grata. No. No sigas creyendo en eso. Y la gente piensa que, bueno, que yo puedo seguir como quiera y que el resultado finalmente será éxito. Y no hemos aprendido a tener respeto ni por Dios, mucho menos lo vamos a tener por la gente. Cuando usted camina en desobediencia, usted se vuelve una maldición para este lugar. Se vuelve una maldición para el resto de las personas. Cuando usted no obedece a Dios,
se vuelve una maldición donde quiera que va. Se vuelve una maldición para su hogar, para su familia, para su trabajo. Donde quiera que va, usted es una maldición. Porque oyó y no entendió las palabras, las menospreció. Pensó sencillamente que es un hombre loco que le gusta llorar el que le habla. ¿Y qué tal que no sea así, sino sea el Señor? El que le ruega a usted y le implora que usted atienda el llamado, que atienda sus palabras, que se vuelva de su mal camino. Cuando yo leí por primera vez el libro de Jeremías, me pareció un libro tan difícil y tan duro. No tenía mucha luz al respecto, pero yo decía, es un ministerio tan árido, Señor, tan difícil. Cada vez que este hombre hablaba, tú hablabas a través de él. Él recibía la desaprobación, la reprobación de las personas. Iba a la cárcel, lo azotaban, lo menospreciaban. Es muy fuerte, Señor. Y cada vez que sigo leyendo ese libro, yo digo, Padre, ¿cuánto sufres tú hablándole a un pueblo que no quiere oír, que no tiene corazón para tus palabras? Y en un tiempo, hace unos poquitos meses atrás, llegó a mí la película de Jeremías, pero yo no me sentía cómodo de verla. Que me hacía un taco en la garganta. Yo decía, no me siento capaz de verla. Y empecé a ver solo unos pequeños minutos de esa película, pero no fui capaz. Yo dije, no. Y le dije al Señor, no, Señor, me parece muy difícil esto. No quiero eso, Señor, no quiero. Y vi que el Señor en silencio me estaba mirando, y Él sabía lo que yo estaba pensando. Le dije, porque me duele mucho que tú le ruegues a un pueblo y finalmente ese pueblo nunca haya querido escuchar. Me duele mucho eso, y no soy capaz de verme eso. No soy capaz. No porque yo me sienta Jeremías, por supuesto que no. Sino porque a Dios le duele mucho el que la gente escuche y no atienda su consejo. Le duele demasiado, demasiado. Y varias veces he intentado poner la película y bueno, dame fuerza, Señor. Yo no sé qué es la película, pero ese solo título me arruga el corazón adentro. Jeremías se llama la película. Me arruga el corazón. Porque yo siento al Señor hoy haciendo el mismo ruego de esos días. Es el mismo Dios rogándole a un pueblo en una condición distinta que se vuelva a Él. Pero ¿qué encuentra Dios? Lo mismo que en esa época. Gente indiferente, gente fría, apática, gente que oye de lejos, que su temor es solo mandamientos de hombres, que les han sido enseñados. No mandamientos que han oído de la boca de Dios, sino que les han sido enseñados. Y entonces solamente hay una esperanza, y es que haya gente para la cual Dios se vuelva lo más importante de su vida. Es la única esperanza. Gente para la cual el consejo de Dios no sea basura, porque Dios va a traer juicios tan terribles a la tierra, incluyendo nuestra nación.
porque han tenido su palabra por basura. La palabra que tiene el poder de transformar una vida. La palabra que es más poderosa que una semilla. Que de una pequeña semilla puede surgir un gran árbol y un gran fruto. Una pequeña insignificante semilla da un gran fruto. Y tiene tanto poder el Señor en la semilla. Ha contenido tanto poder que hay semillas que se han encontrado y han tardado cientos de años, y después de encontrarlas han creado los escenarios y el ambiente, la temperatura necesaria, y plantan esas semillas, y aunque llevan cientos de años, ellas producen y sale toda la vida que hay en ellas. Si eso hace una semilla a la que el Señor compara la palabra, imagínate lo que es el poder de su palabra. El poder de su palabra. Cuando yo me abro a ella, cuando yo no considero que es un mandamiento humano, cuando yo no considero que es sencillamente una ocurrencia de un hombre ahí fanático, sino que cuando yo empiezo a estimar esas palabras y a oírlas de la boca de Dios, cuando yo las escucho de su boca, se vuelven espíritu y vida. Y todo el poder contenido en esa palabra, en esa semilla, se hace evidente. Todo el poder contenido en una semilla, cuando está el ambiente propicio, se hace evidente y surge la vida y se evidencia la vida. Una simple semillita de tomate que es muy pequeña, puesta en una condición apropiada, surge, y en 3 meses hay 5 o 6 kilos de tomate por cada semilla. Una semilla tan pequeña que hay que tomarla con ambos dedos y poderla plantar ahí, de lo pequeña que es. De hecho, hay algunos que toman una pequeña pinza pequeña y la toman allí, la ponen con una pincita suavecita, tan pequeña que es, y tiene la vida necesaria, y encerrada está la vida. Ahora, la palabra del Señor, cuando hay un corazón abierto a ella, cuando de verdad tú entiendes que no es un consejo humano, que no es un mensaje de un hombre, sino es el Señor hablándonos y rogándonos. ¿Cuánta vida tiene esa palabra? Ella tiene el poder de hacer aquello que está diciendo. Porque ha venido un sueño espiritual a tu vida. Porque la visión es sellada. Porque cuando vas a meditar la Biblia, es como si estuviera escrita en chino. No entiendes nada. Y lees y es un libro sellado. Porque oíste las palabras y no abriste tu corazón a ellas. Y se cumplió en ti entonces lo que el Señor estableció. Es un pueblo que de labios honra al Señor, pero con un corazón lejos de Él. Pues en vano me honran, dijo Jesús ahí en Mateo 15, citando esa misma escritura, verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el Señor, de labios me honra, su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Cuando usted canta supuestamente al Señor, pero su corazón no le pertenece al Señor, usted en vano canta, de nada le sirve. Y hay gente que oye estas palabras y dice, bueno, como ya dijeron que en vano, entonces ni siquiera vuelvo a orar, porque como es una oración en vano, entonces yo para qué oro. Bueno, eso evidencia la dureza del corazón.
Pero si alguien tomara el camino correcto y dijera: sí, mis oraciones, mis honras hacia ti han sido en vano, Señor. ¡Qué horror! Que yo siga haciendo esto, Padre. Dame la gracia ahora de arrepentirme y de tomar un camino distinto. Y aun cuando yo escuche la música, ni siquiera me atreva a levantar la voz de lo humillado que estoy. Me siento arrepentido, como ese publicano en el templo, mientras que el fariseo oraba consigo mismo: gracias te doy porque no soy como este, ayuno 2 veces, doy diezmo de todo, soy una maravilla. El otro ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos a lo alto y tan solo decía: sé propicio a mi pecador. En una condición de arrepentimiento, un publicano que era reprobado por la sociedad de su época, un publicano menospreciado por su época. Pero dice el Señor que ese salió de ese lugar justificado. ¿Por qué? Porque reconoció su condición, reconoció quién era, lo que él había hecho. El otro oraba consigo mismo, como el Señor lo expresó. Era una oración consigo mismo, con su propio ego, con su propio orgullo y soberbia. El otro, rendido de humillación, tan solo decía: sé propicio a mi pecador. ¿En qué actitud viene usted aquí? ¿En la del fariseo? Que se cree muy bueno, que se cree extraordinario y se siente ofendido por las exhortaciones de este lugar. Se cree demasiado bueno, como un fariseo hipócrita. O dice: Padre, de verdad te he ofendido tanto, Señor, ten misericordia de mí. No quiero honrarte de labios, no quiero honrarte vanamente, Señor. No quiero honrarte, Señor. No quiero honrarte, Señor. Dios está citando un pueblo a Él. ¿Qué tal que Dios mismo se encargue de empezar a seleccionar vidas como siempre lo ha hecho? Y le digas: tú no vuelves a ese lugar. No quiero que vuelvas allá. No porque seamos mejores que otros, sino porque tú maldices con tu presencia ese lugar. No vuelvas allá. Porque Dios tiene gente aquí, poquita, pero la tiene, que lo quiere amar con todas las fuerzas de su corazón. ¿Qué tal que Dios un día, por amor a esos poquitos, diga: no vuelves allá y no te permito volver? Lo puede hacer el Señor. No porque esté formando una élite, sino porque Dios quiere gente que de verdad lo ame con intensidad. Y gente a la que Dios no le ha permitido volver. Y de verdad lo agradecemos. De corazón yo lo agradecido. No porque yo me crea mejor que esas personas, sino que yo le digo: Padre, esta persona no tiene ninguna actitud de volverse a ti. Lo único que ha traído es deshonra a tu nombre y maldición a este lugar. No le permitas volver, Señor, por favor. Y Dios me ha escuchado de esas oraciones. Repito, no porque yo me crea mejor que esa persona, sino porque cuando alguien abiertamente ha cerrado su corazón a Dios, no hay nada más que se pueda hacer por él. Hay personas que el Señor se las ha llevado de aquí porque yo le he pedido eso.
Han sido muchas, por supuesto, pero Él me ha escuchado esas oraciones. Repito, no porque yo me crea mejor que ellos, sino porque si a mí, siendo un pecador, me duele que una persona viva así, ahora el Señor, yo le digo, Padre, si a mí esta persona me duele cómo se comporta, su manera de ser, entre más bondad se le ha manifestado, más perversa es. Señor, llévatela. Quizás no sea este lugar donde Él se vaya a encontrar contigo, Señor. Quizás en otro lugar. Llévatela, Padre. Llévatela. Si esta persona no se ha de encontrar contigo en este lugar, llévatela, por favor. Quizás sea otro mensaje, otra manera de predicar, otro lugar donde esa persona al fin se encuentre contigo. Porque Dios anhela es ver gente incendiada de amor por Él. Es todo lo que Dios busca. Y para que alguien se incendie de amor por Dios, solamente hay una forma, y es que esa persona abra su corazón al amor. No hay otra forma. Cuando esa persona empieza a abrirse a su amor, abrirse poco a poco, el Señor la va llevando poco a poco, y su corazón se va volviendo tan hermoso para Dios. Como vimos hace 15 días, personas como estas son las que están en mi casa. ¿Recuerdan la enseñanza? Personas que poco a poco se han ido abriendo al Señor, y el Señor ha ido llenándolas de su presencia. Y las personas alegran el corazón del Señor. Personas en las que Él puede recostar su cabeza. Se siente contento el Señor ahí. Como dice Cantares, yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Yo soy de Él, y por ser de Él, completamente de Él, su corazón está alegre, su corazón está complacido. ¿Ustedes se dan cuenta que cuando esas cosas empiezan a surgir en el corazón, equivocadas, cosas que van surgiendo que no son correctas, porque del corazón, dijo el Señor en Jeremías 17, el corazón es perverso y engañoso, y dijo Jesús en Mateo 15 que del corazón sale toda la maldad de nosotros? Entonces, cuando va saliendo esa maldad, yo empiezo a decir, Padre, esto no es correcto contigo, Señor. Esto está en mi corazón, por favor, límpiame. Pero yo no dejo que la maldad, si yo temo a Dios verdaderamente, y si yo estoy con Él, no dejo que la maldad siga su curso. No, me humillo y le suplico a Dios misericordia. A Él no le aterra mi maldad. A Él le aterra es que mi maldad no me acerque a Él. Eso sí le aterra. Él sabe todo lo que yo voy a hacer, así que nunca el Señor se va a aterrar de mi maldad. Nunca. Lo que sí lo aterra y lo llena de dolor es que mi maldad no me acerque a Él. Que viéndome tan sucio, tan negro por el pecado, como si fuera alquitrán, viéndome así oscurecido por el mal, no venga el agua de vida que me limpia completamente. Que empiece a surgir cosas, Padre, esto no es correcto. Damitas que empiezan a decir, Señor, yo me estoy enamorando de este hombre, pero este hombre no es el mío. Este hombre no te conoce, Padre. No me entregues a esos deseos por amor de tu nombre. No me entregues a mi engañoso corazón, por favor, Padre. Y entonces esa damita, como tiene luz en el espíritu, entonces no empieza a luchar con su sentimiento, sino empieza a pegarse más a Dios. Como resultado, ese sentimiento negativo, perverso, que brotó en su corazón, se extingue. Dios sale por ella.
Pero si ante ese sentimiento esa niña corre y sencillamente se deja llevar porque esa persona es muy linda, muy maravillosa, porque no hay otro como él, el Señor dice: ves, tú me cambias a la vuelta de la esquina por cualquiera. Tú no me amas, hija. Pongámonos de acuerdo, tú no me amas. Surgió cualquier peludo y mira. Y yo no digo que una niña no se enamore, pero es que el Señor un día va a decir: mira, hija, tú te has guardado en mí y tú estás conmigo. Ahora yo te voy a llevar, yo tu padre, te voy a llevar al hombre que yo formé y preparé para ti. Tú, mi hija. Y viene y se la presenta. Eso es una maravilla. Porque ¿qué siente ese hombre cuando es el padre el que se la trae? Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta sí es la mía. ¿Por cuántas damitas se ponen al lado de su padre para que el padre la lleve a ese varón? ¿Cuántas? ¿Se dan cuenta? No. Porque es que el consejo de Dios es ignorado. Y si Dios no te ha llevado al varón que tú esperas, es porque no es tiempo, sencillamente es por eso. No porque, ay Señor, y si tú me dejas así soltera. No es el tiempo. Cuando fue el tiempo, Dios tomó a su hijita, la abrigó entre sus brazos y dijo: ahora yo te voy a llevar al hombre que he formado y preparado para ti. Y va es el padre con su hija. Por eso los matrimonios, es el papá el que entrega la novia, el papá, en una figura del Padre Celestial. Eso se ha asumido como una tradición cultural. Ay, venga, ¿y quién la va a entregar? Su papá, ¿no? Como si no tiene ya papá. Entonces, ¿quién la va a entregar? ¿Su hermano mayor o qué? No, yo le voy a pedir el favor a tal. Pero ¿cuál es esa figura? Es el padre en el jardín del Edén, tomando a su niña, su hijita, su tesorito, y llevándola ahí. Y le está diciendo a ese varón: oye, tú le haces mal a esta niña y te la ves conmigo. Por eso se pone el padre del lado de la niña. Y a mí me parece hermoso. Pero ¿cuántas de aquí están creyendo eso? ¿Cuántas lo creen? ¿De verdad lo creen? Si están ansiosas, rindiéndose como vagabundas al primer postor. ¿Cuántas respetan al Señor? ¿Y cuántas tienen el consejo de Dios como una verdad? ¿Cuántas? Si yo las veo deshonrando al Señor. Y hombres también locos, sin temor, sin reverencia, acercándose y tomando mujeres que ni siquiera el Señor se las ha traído. ¿Dónde está el temor a Dios? No, son mandamientos humanos. Son mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Y si tú quieres como hombre que Dios te la traiga, entonces sé digno de que el Padre confíe una hija suya a tu cuidado. Sé digno de eso. Si quieres una esposa, sé digno de eso. De que el Padre te vea un hombre de Dios, un hijo suyo, para que Él vaya a encomendar al cuidado una parte de su corazón. Es que ella es tan valiosa para mí que yo soy celoso de ella. Y si te la voy a entregar, si te la voy a dar a ti, es porque te he considerado digno de confiarte una parte de mi corazón. Toma mi regalo y cuida de mi regalo. Por eso dice el Señor: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor, el beneplácito, la misericordia del Señor. Cuando un hombre se puede casar con una mujer, es porque el Padre lo ha encontrado digno de eso. Yo te voy a encomendar, mi niña, y lo va a mirar fijamente a sus ojos con mucho amor, pero con firmeza. Va a decir: es mi niña, cuídamela, porque es mi regalo para ti. Es mi regalo
como tu Padre para ti. Pero eso hay que entenderlo en el Espíritu. Y hay que creerlo de todo corazón. Que ese es el deseo de Dios, ese es el destino de Dios. Esa es la manera de Dios, esa es la forma de Dios hacer las cosas. Una mujer es un regalo para un varón cuando Dios se la trae. Cuando estás ansioso y loco por una mujer, no eres digno de eso. Y te vas a meter a escoger la tuya, y por eso le vas a hacer daño, y ella te va a hacer daño a ti. Entonces, no te has casado porque no has querido, o porque Dios no te ha considerado digno de encomendarte una niña suya a tu cuidado. Te vas a hacer daño a ella, te vas a hacer daño a ti. Pero qué hermoso que los varones solteros de este lugar se vuelvan dignos de que Dios el Padre haya preparado niñas, sus hijas, y ahora digan: mi amor, hijo mío, te amo tanto, te traigo un regalo precioso, y tú con ese regalo vas a ilustrar mi relación con la iglesia, porque te amo tanto, porque me has honrado, porque me has respetado, porque eres un ser precioso, y te voy a dar un regalo hermoso. Mira, esta es la niña para ti, esta es la tuya, amor mío. Le va a decir a ese varón, y le va a decir: mi amorcito, a ella, tú eres el regalito que tengo para este varón, tú eres ese regalito. Y entonces esa pareja va a tener una relación tan hermosa en la tierra, que va a ser una evidencia de la relación de Cristo y de la iglesia. Y el padre se va a sentir honrado con ese matrimonio, y se va a sentir feliz. Debes tenerlos ahí, los va a visitar aún en el lecho cuando ellos tienen intimidad. Los va a visitar y los va a bendecir, y el Padre se va a gozar con ellos. Si tú eres un hombre soltero, vuélvete un hombre digno de que el Padre te encomiende un regalo precioso del cielo. Y si tú eres una mujer, vuélvete digna en los brazos del Padre para ser un regalo de un varón, no una maldición, no un espino en la carne. Que seas como mujer una bendición preciosa del cielo para un varón. Pero si seguimos oyendo mandamientos de hombres, la fornicación seguirá reinando en medio del pueblo de Dios, los adulterios y todas las perversiones que vemos. Tú decides si sigues oyendo un hombre y un libro escrito por hombres, o sigues oyendo estas palabras de la boca de Dios. Si sigues oyendo a los hombres y un libro escrito por hombres, la ceguera, la sordera, el sueño espiritual y las visiones selladas serán tu realidad. Pero si oyes esta palabra de la boca de Dios, mira lo que va a acontecer. Vuelvan al capítulo 29 de Isaías. Verso 17. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por
Por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: no será avergonzado ahora, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre. Santificar el nombre de Dios es caminar en obediencia a su palabra, de acuerdo a su espíritu. Y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Ya no será temor de mandamientos de hombres, sino que temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu, los que estaban apartados del Señor, aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Cuándo? Cuando los ojos de los ciegos se abrirán, cuando los sordos oirán las palabras del libro, cuando haya un pueblo que vuelva su corazón a Dios y sepa que su palabra es verdad y que su consejo es eterno y que permanecerá por siempre y para siempre. Mire Isaías 55. Verso 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque saldréis con alegría y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza, lo que hace daño, lo que destruye, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga que raya también por sus tunas, crecerá rayán. Y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raído. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a acontecer esto? Cuando buscamos al Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando nos arrepentimos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Porque su palabra, la que sale de su boca, la que Dios nos habla, la que Dios nos revela, la que no escuchamos como un mandamiento humano, es esa palabra que sale de su boca, la que no vuelve al Señor vacía, sino que hace lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que el Señor la envía. Es la palabra que sale de la boca de Dios, es la palabra que el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. Es la palabra que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es la palabra que nos redarguye de nuestros caminos. Es la palabra que nos hace enderezar nuestras sendas. Es esa palabra que escuchamos de su boca, la que no vuelve al Señor vacía. Cuando tú oyes una exhortación con celo de Dios en este lugar, con el celo del Señor, si tú la oyes de la boca de un hombre, te llenas de amargura, de juicios, sales herido de este lugar. Pero si tú oyes a Dios hablándote y diciéndote: hijo, vuélvete a mí, arrepiéntete de tu mal camino, entonces esa palabra va a producir en ti un arrepentimiento, y esa palabra será prosperada en aquello para lo que Dios la ha enviado. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Que escuchamos hombres y nos llenamos de amargura y de juicios. Y con esto yo no me estoy escudando. Usted puede pensar de mí lo que quiere. No me estoy excusando ni disculpando, sino que necesitamos entender que cuando Él, con celo fiero, con celo de amor,
nos anima a volvernos a Él. Usted se pone de acuerdo con el Señor, no conmigo. Al ponerse de acuerdo con el Señor, la palabra haya cabida en su corazón, y entonces usted dejará de ser una persona sorda, ciega, con somnolencia, y cuyo libro se abrirá para su vida, se abrirá para la gloria de Dios. Estemos a cuenta con Dios, no con un pastor. Yo soy el que primero me tengo que poner a cuenta cuando el Señor habla de esa manera. El mensaje en primer lugar viene a mí, para mí. Soy yo quien debo empezar a ordenar mis caminos. El celo del Señor primero viene sobre mi vida, y cuando el celo se extiende hacia este lugar, es porque Dios quiere que caminemos en pos de su presencia, que lo amemos intensamente, y que la ceguera de este lugar desaparezca, la sordera y la dureza de corazón cesen por siempre y para siempre, y seamos un pueblo lleno de gozo, un pueblo que alegremos el corazón, que nos sintamos de Él. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Puede ser que yo le haya ofendido por mi impetuosidad, por mi manera necia de ser, pero la palabra es la palabra. Una cosa soy yo como mensajero, y otra cosa es el mensaje de Dios. Y usted necesita ponerse de acuerdo no con un pecador que es el mensajero. Usted tiene que ponerse de acuerdo es con el mensaje del Señor. Y cuando usted así lo atiende, oye las palabras del libro, y va a ver en un mundo de oscuridad y de tinieblas, y va a maravillarse del Señor, y va a vivir maravillado por el resto de su eternidad. ¿Por qué es este ruego a los jóvenes, a las jovencitas? ¿Por qué es este ruego a los hombres, a las mujeres? ¿Por qué este ruego? Porque Dios quiere un pueblo que lo honre verdaderamente a Él, y que glorifique por siempre y para siempre su nombre. No me estoy disculpando, entiéndalo. No se trata de mí. No estoy preocupado por los comentarios y por las cosas que han dicho. No estoy preocupado por eso. Entiendan, por favor, no se desenfoquen del eje central de este mensaje. No soy yo la preocupación. No, es el Señor que quiere tener un pueblo rendido de amor delante de Él. Si usted reconoce que se le dificulta percibir las cosas de Dios, que tiene un gran sueño espiritual, que se le dificulta oír su voz, la voz del Señor, es porque ha caído sobre usted un juicio, porque su temor no ha sido más que temor de hombres. El temor suyo ha sido no más que un temor de hombres. Y usted le quiere aparentar a los hombres, pero a Dios usted no le va a aparentar nada. Si usted vive en ese sueño, es igual que esa persona que cuando yo me he acercado se ha querido tragar el cigarrillo. Es igual, solo que usted no fuma y puede ser que no tome trago, pero está en la misma condición. Su temor. Por eso el Señor dice: sea el Señor vuestro Dios vuestro temor, sea Jehová vuestro temor. Si tú temes a Dios, tú puedes andar en transparencia donde quiera que vayas, y eres un hombre de bendición donde quiera que estés. Vas a dejar que esa somnolencia que ha caído sobre ti desaparezca, porque el Señor dice: en aquel tiempo los oídos de los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en un mundo de oscuridad y de tinieblas. Y ese tiempo es este tiempo. Ese es ese tiempo. Escuche por favor esta palabra, pero de la boca de Dios, no de la boca de un pecador. Escúchela del Señor, para que ella produzca fruto dentro de su ser. ¿Cómo la escucha usted de la boca de Dios? Váyase en oración, pregúntele a Dios que le explique estas palabras,
Porque cuando usted las oye directamente de Él, su vida es transformada. Porque esa semilla tiene el poder para hacer aquello que Dios le está hablando. Medite estas palabras. No se vuelva un acumulador de mensajes. Tome un mensaje, medítelo a profundidad, llévelo en oración para que ese mensaje se haga real en su vida. De tal forma que la siguiente vez que usted se congrega, ha oído esa palabra y es real en usted y puede seguir avanzando. Porque si usted ha notado, Dios no está tejiendo una colcha de retazos en este lugar. Dios lleva un camino fino, tejido con mucha delicadeza, con mucha pausa, con mucha suavidad. Porque lo que está tejiendo es la vestidura gloriosa de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Él no está improvisando, Él no está jugando a la iglesia. Él dijo que Él edificaría su iglesia, y su verdadera iglesia está siendo edificada en medio de nosotros. Su responsabilidad es ser parte de la iglesia que Dios está edificando. Si usted está caminando en temor a Dios, entonces usted es parte de esa iglesia que Dios edifica. Pero si su temor es a los hombres, entonces usted no está en esa iglesia, sencillamente no es parte de esa iglesia. Las palabras que Dios nos habla son espíritu y son vida. Son semillas que tienen el poder contenido en ellas para hacer aquello que Dios está haciendo. Tienen el poder para hacer real aquello que Dios ha dicho. Por una palabra empezó a existir el vasto universo. Por una sola palabra. Todo ha sido creado por una sola palabra de Dios. Que Dios nos dé la gracia de tener entendimiento de esto, y que usted al fin salga de la simpleza y se vuelva un ser con respeto por el Señor. Que si toma nota de las citas, usted va y las charla con el Señor en casa. Pero hay muchos simples que al salir de este lugar ya ni siquiera las citas las pueden recordar. ¿Cómo van a oír la palabra de la boca de Dios si ni siquiera las citas las pueden recordar? No podemos seguir siendo ese pueblo, porque el tiempo está muy avanzado y la iglesia en breve será levantada. Cuando usted piensa en la venida del Señor, ¿qué le causa eso? Piensen por un segundo. Cuando usted piensa en la segunda venida del Señor, ¿qué le causa? ¿Temor? O dice usted, la venida del Señor le causa temor, miedo. Es un síntoma de que usted no está esperándolo. Pero si usted está ansioso por la venida del Señor, como una novia enamorada que está mirando en el calendario aquel día del matrimonio, tiene expectativa y deseo de ese día, y anhela ese día y sueña con ese día, entonces déjeme decirle que usted se está preparando adecuadamente. Si usted hoy le da miedo la venida del Señor, usted no se va a ir con Él si fuera hoy su venida. Pero si usted está velando, se siente dentro de su ser que todo grita por el Señor, que usted anhela que Él venga para que nos saque de este mundo como una escapatoria, sino porque usted desea estar con ella, de verdad lo desea. Entonces usted es parte de esa novia hermosa que quiere levantar. No es usted que debería, sino que está viviendo. ¿Qué piensa usted de la venida del Señor? ¿Le da miedo esa venida? Usted tiene ese deseo profundo. Cuando
será, Señor? ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo será? Qué hermoso que vengas, amado mío. Qué hermoso que vengas. No cualquiera sea la excusa para que el Señor no venga. Mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre. Cualquiera sea la excusa. Es una señal clara de que usted no es la novia apasionada de Cristo. Díganme que una novia que tiene una fecha de bodas está temblando por ese día. Hay un nerviosismo, por supuesto. Ella no tiene miedo, ella tiene deseo de ese día. Porque si ella tiene miedo de casarse, porque está demasiado insegura y porque ese varón no la ha llenado. Pero si esa novia está deseando, ¿cuándo será ese día? Y lo está deseando con fuerza dentro. Entonces, ese varón logró conquistar de verdad ese corazón. Si usted está velando por la venida del Señor, ese novio logró conquistar su corazón. Y usted está muriendo de deseo por Él, ardiendo de pasión adentro. Cuando vendrás. Esa espera es dolorosa. Esa espera es tremendamente dolorosa. ¿Cómo está hoy? Hoy. No cómo debería estar, sino cómo está hoy. ¿Me da miedo que el Señor venga? Usted está anhelando su venida. Si usted está deseando con todas las fuerzas de su corazón la venida del Señor, déjeme decirle que usted es parte de la novia apasionada de Cristo. Porque Cristo logró conquistar su corazón. Pero si todavía no, le digo, tiene esperanza. Hace un mes nos dijo el Señor, todavía hay posibilidad de tener el corazón de amada. ¿Lo recuerdan? No se olviden los mensajes, porque aquí no se habla por hablar. El Señor nos habla de verdades. Todavía hay posibilidad. Si usted no está muriendo por la venida del Señor, usted no es la novia apasionada de Cristo. Pero todavía Él nos lo prometió. Todavía la amada puede tener corazón para Él. Todavía. Mire hoy su corazón. Póngalo delante de Dios. Si hoy viniera el Señor, ¿se le daría miedo? No digo que no vaya a ser algo temible y hermoso, pero es que el corazón enamorado anhela ese momento. Anhela intensamente ese momento. Y los que estamos enamorados nos dormimos con dolor. Así se duerme un enamorado, se duerme con dolor, una angustia de Él, un deseo de paz de Él. Así es como se duerme un enamorado. Pero una angustia de tener más de Él, de desear más de Él. Es una herida del amor. Es una hermosa herida, dolorosa, pero hermosa. Es la herida de desearlo con todas las fuerzas y de dolerse en la estrechez. Padre, yo te ruego que las palabras que has puesto por tu Espíritu en nosotros hoy puedan ser entendidas por cada uno de nosotros. Bendito Dios de los cielos, porque es lo que tú nos hablas lo que produce fruto. Bendito Dios de los cielos, no nos dejes seguir oyendo hombres ni mandamientos de hombres. Ayúdanos a discernir entre las palabras de un hombre tus verdaderas palabras, y cuando las escuchemos de tu boca sean puestas por obra, Señor, porque esas palabras que oímos de ti tienen el poder de hacer aquello que tú estás diciendo. Bendito Rey del cielo, yo te ruego que hoy, Padre Celestial, nos hables a cada uno de nosotros. Y si todavía tenemos miedo, Señor,
a entender entonces que no somos esa novia que vela a la puerta, que no somos esas vírgenes sensatas que están con sus lámparas encendidas, Señor. Porque si tenemos miedo de tu venida, es porque tú no has podido conquistar nuestros corazones, Señor. Porque nos hemos endurecido y no hemos podido dejar que tú conquistes nuestros corazones, Padre. Aquellos que velan tu venida, que desean tu venida, bienaventurados son, dice tu palabra, oh Rey de la gloria. Ayúdanos a velar y a desear tu venida, pero porque estamos enamorados, porque sentimos que nuestro corazón te desea con todas sus fuerzas, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a velar y a desear tu venida, porque es que nuestro corazón se siente enamorado y esta espera de ese encuentro es dolorosa, es tortuosa, Señor. Ayúdanos a evidenciar la herida del amor, esa herida profunda que es estar separados de ti, bendito Dios de los cielos. Ayúdanos, Padre, a que esa herida, oh Dios de la gloria, sea evidente en nosotros y que de verdad cada uno anhele tu venida. Padre, permite que todos nosotros seamos parte de esa noche